La comida oriental llegó a México para quedarse en el gusto de los paladares nacionales. Esto también ha representado una buena oportunidad para desarrollarse en el mercado gastronómico azteca, tal como lo han hecho Salim, Miguel y Edwin con su restaurante Oishi. Comencé a trabajar a los 17 años y pues poco a poco fui conociendo las técnicas básicas. El lugar es pequeño, pero muy acogedor, ambientado con ornamentos de cocina japonesa que le da un estilo muy peculiar para clientes que buscan un sitio tranquilo y cómodo para comer. La camaradería de los trabajadores invita a los comensales a tener confianza para preguntar y pedir el platillo que deseen, aunque no se encuentre en la carta. Si vienen acá a comer Oishi, pues les puedo recomendar desde un nigiri de salmón con un toque de aceite de trufa, o también tengo lo que es el sashimi de guachinango, que está muy bueno. Y como dicen en las cocinas, el amor por el estómago entra. Así que Edwin nos invitó a conocer la preparación de... Lo que yo les voy a preparar son unas esferas shari, que son muy recomendadas para las entradas y les gusta mucho a la gente que viene aquí a consumir. ¿Entrego? Gracias. Claro, que lo disfrute, provecho. ¿De qué es? Son unas esferas shari de queso crema. Provecho. Oishi se ubica en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, en Lomas de San Fernando 14, Lomas de Olivo, en los límites entre Coajimalpa y Naucalpan. Oishi se encuentra en crecimiento y en próximos días añadirá el tradicional sake japonés para acompañar cualquier platillo del menú. Salim, dueño del lugar, nos invita a conocer Oishi. Es una comida muy sana. Con imágenes de Jesús Arias, Enrique Muñiz, 21 Noticias.